Bueno, de acuerdo a lo que habíamos visto, las celdas voltaicas se fundan en reacciones espontáneas de oxidación-reducción. De modo contrario, a la inversa, es posible usar energía eléctrica para conseguir que se lleven a cabo reacciones redox no espontáneas. La palabra electrólisis procede de dos radicales, electro, que hace referencia a electricidad, y lisis, que quiere decir ruptura. En definitiva, lo que ocurre es una reacción de oxidación-reducción donde la fuente de alimentación eléctrica es la encargada de aportar la energía necesaria. La electrólisis es la descomposición de una sustancia o solución electrolítica por medio de la corriente eléctrica. La energía eléctrica induce una reacción química que no es espontánea y se lleva a cabo en una celda electrolítica. Por ejemplo, podemos usar electricidad para descomponer cloruro de sodio fundido en los elementos que lo componen. Es decir, cloruro de sodio, ¿sí?, fundido, es decir, al estado líquido, es posible mediante una electrólisis descomponerlo en sodio metálico y cloro gaseoso. Una celda electrolítica consiste en dos electrodos inmersos, en este caso, en la sal fundida de cloruro de sodio, aunque también puede ser que estos electrodos estén en una disolución. Una batería o alguna otra fuente de corriente eléctrica directa actúa como bomba de electrones que toma electrones de un electrodo y los empuja hacia el otro electrodo. De igual manera que en las celdas voltaicas, el electrodo en el que se lleva a cabo la reacción de reducción es el cátodo y aquel en el que se efectúa la oxidación es el ánodo. En la electrólisis del cloruro de sodio fundido, los cationes sodio recogen electrones y se reducen a sodio metálico en el cátodo. A medida que se agotan los cationes sodios cerca del cátodo, otros cationes sodio se aproximan para tomar su lugar. De forma análoga, hay un movimiento neto de iones cloruro hacia el ánodo, en donde estos se oxidan. Las reacciones de electrodo de la electrólisis del cloruro de sodio fundido se resumen de esta manera. En el cátodo se produce la reducción de los cationes sodio a sodio metálico y en el ánodo se produce la oxidación de los aniones cloruro a cloro gaseoso. La reacción neta, la total de la electrólisis es esta: cloruro de sodio fundido o líquido, que nos da, por cada 2 moles de cloruro de sodio que se electrolizan, obtenemos 2 moles de sodio metálico y 1 mol de cloro gas. Miremos cómo está conectada la fuente de voltaje a los electrodos. En una celda voltaica o en cualquier otra fuente de corriente continua, los electrones se desplazan desde el borne negativo. En el caso de la celda electrolítica, el electrodo de la celda electrolítica que está conectado al borne negativo de la fuente es el cátodo de la celda. Recibe electrones que se emplean para reducir una sustancia. Los electrones
que son extraídos durante el proceso de oxidación en el ánodo viajan hacia el borne positivo de la fuente de voltaje, completando de esta manera el circuito de la celda. La electrólisis de sales fundidas es un importante proceso industrial para la producción de metales activos como el sodio, como el aluminio. Debido a que las sustancias iónicas, como por ejemplo el cloruro de sodio, tienen puntos de fusión excesivamente altos, la electrólisis de sales fundidas requiere de temperaturas muy elevadas. ¿Se obtendrán los mismos productos si se electroliza una disolución acuosa de una sal en vez de electrolizar la sal fundida? La presencia de agua complica la electrólisis de una disolución acuosa, porque es preciso considerar si el agua se oxida para formar oxígeno o se reduce para formar hidrógeno en vez de los iones de la sal. Es decir, cuando estamos en presencia de una solución acuosa, no solamente estarán presentes, en el caso del cloruro de sodio, los cationes sodio y los aniones cloruro, sino que también habrán moléculas de agua que competirán con los iones de la sal para oxidarse o reducirse. La electrólisis del cloruro de sodio acuoso da un resultado en cierto modo inesperado. ¿Cuáles serían las especies que tenemos en la celda? Vamos a tener cationes sodio, aniones cloruro, provenientes de la ionización de la sal, y también moléculas de agua. Tanto el catión sodio como el agua se pueden reducir. El cloruro no puede reducirse porque no puede ganar más electrones, está en su forma más reducida posible. Entonces las especies que pueden reducirse son el agua para dar hidrógeno gaseoso y los cationes sodio para dar sodio metálico. Es decir, estas son las reacciones de reducción que pueden ocurrir en el cátodo. A la derecha tenemos los potenciales estándar de reducción de cada una de estas semireacciones. Recordemos que cuanto más positivo o menos negativo es el valor del potencial estándar de reducción, tanto más favorable es la reducción. Por consiguiente, la reducción del agua a hidrógeno es mucho más favorable que la reducción del catión sodio a sodio metálico. Entonces, en la electrólisis del cloruro de sodio acuoso, en el cátodo se reduce el agua a hidrógeno. Se produce hidrógeno gaseoso en el cátodo. Por otro lado, las reacciones posibles en el ánodo son la oxidación del agua o la oxidación del cloruro. Aquí tenemos los potenciales estándar de reducción de ambas hemireacciones. Recordando o teniendo en cuenta que la oxidación es la inversa de la reducción, cuanto más negativo o menos positivo es el valor del potencial estándar de reducción, tanto más favorable es esa hemireacción en la oxidación. Comparando estos valores, es mucho más fácil oxidar al agua que al cloruro. Con base a los valores de potenciales de reducción, es de esperar que se oxide el agua con preferencia al cloruro. Sin embargo, los experimentos muestran que por lo regular se oxida el cloruro en vez del agua. Este resultado, contrario a la intuición, se da debido a la cinética del proceso de electrodo. En esencia, pese a que la oxidación del agua es termodinámicamente favorable, la energía de activación para la oxidación de cloruro es menor
y por lo tanto esta última reacción es cinéticamente favorable. De esta manera, las reacciones de celda que se observan en la electrólisis del cloruro de sodio acuoso son las siguientes. En el ánodo se produce la oxidación del cloruro a cloro gaseoso y en el cátodo se producirá la reducción del agua. Este proceso electrolítico tiene aplicación industrial porque los productos, que son el hidrógeno, el cloro gaseoso y el hidróxido de sodio, son sustancias comercialmente muy importantes. Si hiciéramos los cálculos teóricos para evaluar cuál es la FEM mínima que se requiere para la electrólisis de la solución acuosa de cloruro de sodio, tendríamos que, recordemos, la FEM será el potencial de reducción del cátodo, ¿sí?, que sería menos 0,83, menos el potencial de reducción del ánodo, es decir, menos 1,36. Esto daría menos 2,19 volts. Por un lado, esa FEM negativa indica que se trata de un proceso no espontáneo. Por otro lado, podemos concluir en que la batería debe suministrar un mínimo de 2,19 volts para que la reacción se lleve a cabo. En la práctica, sin embargo, se necesita un voltaje mayor debido a la ineficiencia del proceso electrolítico y al sobrevoltaje. Vamos a ver la electrólisis del agua. El agua, contenida en un vaso en condiciones atmosféricas, es decir, una atmósfera de presión y 25 grados Celsius, no se descompone de manera espontánea en hidrógeno y oxígeno, puesto que si nosotros calculamos el cambio de energía libre estándar para esta reacción, veremos que ese delta G0 es una cantidad positiva y grande. Entonces, esta reacción es una reacción no espontánea que se puede inducir en una celda electrolítica formada por un par de electrodos de un material inerte, como por ejemplo puede ser platino, sumergidos en agua. Cuando los electrodos se conectan a una batería, no sucede nada. ¿Por qué? Porque en el agua pura no hay suficientes iones para que lleven una buena cantidad de corriente eléctrica. Recordemos que a 25 grados Celsius, en el agua pura, solo hay 1 por 10 a la menos 7 molar de cationes hidrógeno y 1 por 10 a la menos 7 molar de aniones hidróxido. Por otro lado, la reacción se llevará a cabo rápidamente si agregamos unas gotas de ácido sulfúrico en el agua, es decir, la reacción será rápida en una disolución de ácido sulfúrico diluido porque en ella hay una suficiente cantidad de iones para conducir la electricidad. Se verá que de inmediato comienzan a aparecer burbujas de gas en los electrodos. Estas serían las reacciones que tienen lugar en la electrólisis de una solución de agua acidulada. En el ánodo se oxida el agua a oxígeno gaseoso y en el cátodo se reducirían los cationes hidrógenos provenientes del ácido fuerte. Esta es la reacción global, que es la descomposición del agua en sus elementos, y podemos observar que no hay consumo neto de ácido sulfúrico. Hasta este punto, hasta este momento, en nuestro estudio de la electrólisis, hemos encontrado solo electrodos inertes. Esto es, que no sufren reacción, sino que solo sirven como superficie donde se llevan a cabo la oxidación y la reducción. Sin embargo, varias aplicaciones prácticas de la electroquímica se basan en electrodos activos, es decir, en electrodos que participan en el proceso de electrólisis. La galvanoplastía, por ejemplo, se vale de la electrólisis
para depositar una fina capa de un metal sobre otro metal con la finalidad de embellecerlo o impartirle resistencia a la corrosión. Vamos a ilustrar estos principios de la electrólisis con electrodos activos, describiendo cómo se deposita electrolíticamente níquel sobre una pieza de acero. En esta figura se observa la celda electrolítica de este experimento de galvanoplastía. El ánodo de la celda es una tira de níquel metálico y el cátodo es la pieza de acero que se va a someter a galvanoplastía. Los electrodos están sumergidos en una disolución de sulfato de níquel 2, es decir, una disolución que contiene cationes níquel más 2. ¿Qué sucede en los electrodos cuando se conectan estos a una fuente externa de voltaje? Entonces, en el cátodo, ¿sí?, hay una reacción de reducción. El potencial estándar de reducción de los cationes níquel más 2 es menos 0,28 volts. Este potencial es menos negativo que el potencial de reducción del agua que recién vimos de menos 0,83 volts. Por lo tanto, son los cationes níquel más 2 los que se reducirán preferentemente en el cátodo. En el ánodo es preciso considerar cuáles sustancias se pueden oxidar. De la disolución de sulfato de níquel acuoso, solo el disolvente agua se oxida con facilidad porque el anión sulfato no se puede oxidar, ya que en el sulfato el azufre está con su máximo estado de oxidación posible. Sin embargo, los átomos de níquel del ánodo pueden sufrir oxidación. Aquí. Entonces, los dos procesos posibles serían la oxidación del agua para dar oxígeno con un potencial de más 1,23 volts o la oxidación del níquel con un potencial de menos 0,28 volts. Puesto que se trata de una oxidación, se favorecerá la media reacción con el valor más negativo de potencial. Por consiguiente, se oxidará el níquel sólido en el ánodo. Las reacciones que tienen lugar en la electrólisis se resumen en estas dos hemireacciones. En el cátodo se produce la reducción de los cationes níquel más 2 y se obtiene níquel sólido, y en el ánodo, que es la tira de níquel, se oxida a níquel más 2. Si observamos la reacción global, parece como si nada hubiese ocurrido. Sin embargo, durante la electrólisis se transfieren átomos de níquel del átomo del ánodo de níquel al cátodo de acero, el cual se recubre, es decir, este níquel que se obtiene en el cátodo recubre el electrodo de acero con una fina capa de átomos de níquel. La FEM estándar de la reacción global es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el potencial de reducción del ánodo y el potencial de reducción del cátodo son iguales. Por lo tanto, la FEM, que sería menos 0,28 menos 0,28, es 0. Basta una FEM pequeña para dar el empujón necesario para transferir los átomos de níquel de un electrodo a otro. Bueno, y para terminar vamos a ver los aspectos cuantitativos de la electrólisis. La estequiometría de una media reacción muestra cuántos electrones se necesitan para completar un proceso electrolítico. Por ejemplo, la reducción del catión sodio a sodio metálico, de 1 mol de catión sodio a 1 mol de catión de sodio metálico, es un proceso de un electrón. Entonces, con 1 mol de electrones
se deposita 1 mol de sodio metálico. Con 2 moles de electrones se depositan 2 moles de sodio metálico y así sucesivamente. De forma análoga, podemos decir que se necesitan 2 moles de electrones para producir 1 mol de níquel metálico a partir de cationes níquel más 2. O también que se requieren 3 moles de electrones para producir 1 mol de aluminio a partir de cationes aluminio más 3. En toda media reacción, la cantidad de sustancia que se reduce o se oxida en una celda electrolítica es proporcional al número de electrones que se introducen en la celda. Surge así la ley de Faraday, que dice: la cantidad de sustancia oxidada o reducida durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de corriente eléctrica continua que pasa a través de la celda electrolítica. La cantidad de carga que pasa por un circuito eléctrico, como por ejemplo el de una celda electrolítica, se mide por lo general en Coulomb. La carga de 1 mol de electrones equivale a 96.500 Coulomb, es decir, 1 Faraday. Un Faraday es la cantidad de electricidad que corresponde a la ganancia o pérdida, es decir, al paso de 1 mol de electrones. Un Coulomb es la cantidad de carga que pasa por un punto de un circuito en un segundo cuando la corriente es de 1 ampere. Por lo tanto, el número de coulombs que pasa por una celda se obtiene multiplicando el amperaje por el tiempo transcurrido en segundos. Es decir, un coulomb es 1 ampere por segundo. Aquí entonces vemos que para calcular el valor del Faraday, es decir, la carga de 1 mol de electrones, bastará con hacer el producto de la carga de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, por el número de electrones que hay en un mol, es decir, 6,02 por 10 a la 23 electrones. Ese producto da 96.485 coulomb por cada mol de electrones. Es decir, un Faraday es igual a 96.485 coulombs de carga. En resumidas cuentas, un Faraday, dijimos, son 96.000, podemos redondear a 96.500 coulombs de carga, corresponden al paso de 1 mol de electrones, es decir, de 6,02 por 10 a la 23 electrones. Por consiguiente, podemos decir que un Faraday, que sería lo que corresponde a 1 mol de electrones, reduce 1 mol de catión sodio a sodio metálico. 2 Faraday reducen 1 mol de catión magnesio más 2 a magnesio metálico. O 3 Faraday reducen 1 mol de aluminio más 3 a aluminio metálico. Veamos allí la figura, en esa figura, la relación entre las cantidades de sustancias producidas o consumidas en la electrólisis y la cantidad de carga eléctrica que se utiliza. Estas mismas relaciones son aplicables a celdas voltaicas. Entonces, conocida la corriente en amperes y el tiempo en segundos, calculamos la carga en coulombs. O sea, Q es I por T. Conociendo la carga, sabemos que 96.500 coulombios corresponden a la carga de 1 mol de electrones. Podemos calcular el número de moles de electrones que han pasado por la celda. Vamos a la relación estequiométrica y calculamos cuántos moles de sustancia se han oxidado en el ánodo o reducido en el cátodo. Y de allí el paso a masa es inmediato.
Para terminar, definimos equivalente químico como la masa de sustancia que reacciona con un Faraday, es decir, con 96.486 Coulomb. Y un equivalente electroquímico es la masa de sustancia que reacciona con un Coulomb